Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir que Dios es bueno? Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Nos podemos sentar, iglesia. Definitivamente no hay mejor lugar que estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Definitivamente no hay mejor lugar que cuando nos sentimos derrotados, abatidos, cansados, agobiados, ir a su presencia. ¿Cuántos podemos decir amén? No hay mejor lugar que reposar ¿en qué? En su palabra. Oh, cuando nos sentimos que no tenemos salida, que no tenemos alternativas, que todas las cosas las hemos hecho y que no ha habido fruto de lo que hemos hecho. El Señor nos recuerda sus palabras y sus promesas. Amén. El Señor ministró a mi vida. No sé si se acuerdan la última vez que prediqué, que fue sobre la gratitud. El Señor ministró a mi vida. Deme un brequecito que estoy buscando aquí el texto bíblico. Ok. Ok, Adrián. Adrián, yo espero no dejarte perdido, si no tú levantas tu mano y ese va a ser mi cue. ¿Está bien? Voy a tener misericordia y compasión. Voy a intentarlo. Si ves que no te veo, haces así. Amén. Amén. La última vez que prediqué, que me tocó predicar, se predicó sobre la gratitud, agradecimiento. ¿Se acuerdan de ese día? Que todos literalmente fuimos los que predicamos y llevamos el servicio. Mientras esa semana el Señor mientras esa semana el Señor había ministrado de una palabra, que era la palabra sobre la pesca, ¿verdad? Sobre las redes. El Señor también ministró a mi vida y me dijo algo. Me dijo, le han enseñado a la iglesia el tener una vida cristiana. Le han enseñado a la iglesia el que conozca el carácter de Jesús. Le han enseñado a la iglesia el que tienen que vivir y pasar de la teoría a la práctica revelando ese carácter de Jesús. Y me recordó de muchas otras prédicas, ¿verdad? De las virtudes, de los dones, de los talentos. Y mientras el Señor ministraba a mi vida, me dijo, pero para este tiempo vas a predicar sobre las promesas, porque es parte del fundamento. Oh, wow. Vas a predicar sobre mis promesas, sobre esa palabra que yo he dado de manera condicionada o incondicional, que está en la Escritura, pero que tú y yo nos podemos sostener en ella. Y que cuando vienen circunstancias, cuando vienen los vientos, las tormentas, cuando estamos en la barca y se levantó el mar, ¿verdad? Y nos da miedo porque el viento suena de manera estrepitosa, vienen esas promesas a nuestra vida y nos recuerda la palabra que el Señor ha dado sobre su pueblo, sobre su iglesia y sobre cada uno de nosotros de manera individual. Así que parte del fundamento no es tan solo conocer el carácter de Jesús, no es conocer tan solo el tener las virtudes, los dones, conocer la persona del Espíritu Santo, la persona del Padre, también es reconocer sus promesas. Porque esa es la palabra que nos va a sustentar en los tiempos difíciles, en los valles de sombra y de muerte. Esas son las palabras que nos van a sustentar. Cuando todo esté hecho un caos, esa palabra es la que nos va a poner en perspectiva y nos va a ubicar y nos va a mantener caminando firme, seguros, confiados. Amén. Todo va junto. El carácter, la revelación de Cristo, pero también sus promesas. Porque entonces nos hace entender dos cosas, o por lo menos una cosa, que hay una parte, dos cosas. Una parte le corresponde solo a Dios. Y va a haber algunas promesas que hay una parte que nos corresponde a nosotros hacer. Y ahí entra lo que hemos hablado mucho sobre la obediencia. Pero yo quiero enmarcarlo en esa palabra que el Señor por tiempo estuvo dándole a su pueblo. La palabra nos habla, y cuando hay personas que han intentado tener un número de cuántas promesas hay en la Escritura,
Y cuando hablan, te hablan de ese tipo de verdad, estoy buscándola aquí, de números, te pueden hablar de 3,000 y pico de promesas hasta 8,000 y pico de promesas. Todo depende de cómo la clasifiquen. Hay algunas personas que entienden que inclusive lo que Dios le hablaba a los profetas en un momento dado fue una promesa, y es cierto. El Señor le prometía al pueblo, si ustedes se comportan de esta manera, entonces yo haré esto. Era una promesa también. Y depende de la persona que lo estudie, pues va a encontrar esa cantidad de promesas. O sea que hay suficientes promesas para ti y para mí. Suficiente palabra para que tú y yo nos sostengamos. Hay suficiente palabra de Dios para que tú y yo tengamos raíces y nos mantengamos firmes. ¿Cuándo qué? Cuando viene la tormenta, cuando viene el terremoto, cuando hay ahora mismo un aviso de tsunami para el Caribe, cuando hay esos avisos así que crean pánico y temor, tú y yo tenemos suficiente palabra ¿para qué? Para entonces sostenernos. Lo importante es que esa palabra esté escrita ¿en dónde nos dice la palabra? ¿En dónde debe estar escrita esa palabra? En la Biblia, ya está en la Biblia, pero ¿dónde va a estar? ¿En nuestro qué? En nuestro corazón. Esa palabra es importante que esté escrita en nuestro corazón para que cuando vengan las circunstancias difíciles, el Espíritu Santo nos acuerde la palabra y la promesa de Dios. Amén. Así que yo no sé cuántos de ustedes necesitan en este tiempo la palabra, pero viéndola desde la promesa de Dios. Amén. La realidad es que nosotros estamos en un mundo donde tenemos mucha información. Ahora mismo estamos saturados de información. Información a nivel político, económico, inclusive hasta a nivel espiritual. A veces nos enfrascamos en tener información nada más. Y esta semana, mientras estaba escuchando unas noticias, hubo algo que me impactó y el Señor me ministró de lo que estaba diciendo este hombre. Este hombre estaba hablando sobre las falsas narrativas, ¿verdad? Sobre ese falso mensaje que se envía a nivel humano por las redes sociales o por las canales de televisión, ¿verdad? Y esas falsas narrativas establecen una falsa ilusión para las personas. Y esa falsa ilusión se convierte en una falsa esperanza. Y esas tres cosas me llamaron mucho la atención mientras iba manejando, porque el Señor ministró a mi vida y me dijo, pero yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En Jesús no hay falsas narrativas. En Jesús no hay falsa ilusión. Y en Jesús no hay falsas expectativas ni esperanza. En Jesús nosotros podemos descansar de que su palabra es sí y amén. De que tú puedes detenerte aunque el techo se esté cayendo, aunque haya un accidente, aunque ahora mismo la tierra se abra en dos, yo me puedo mantener firme en las promesas de nuestro amado Jesús y del Padre. Amén. No hay falsas esperanza en Jesús. El hombre nos puede prometer unas cosas, nos puede hablar unas cosas, nos puede dar una información, pero puede ser falso. Pero Jesús no es falso. Jesús es la verdad. Amén. Y como Jesús es la verdad, y eso no está en discusión, y no es que es por percepción, no, es que su palabra es verdad. Él es verdad. Tú y yo nos podemos sostener en esa verdad y en esa revelación que se nos fue dando en todo el consejo bíblico. Así que ahí donde tú te encuentres, pídele al Señor en esta hora, Padre, yo quiero realmente mantenerme en la verdadera narrativa, en la verdadera ilusión, que me dé la verdadera esperanza. Y esa solamente la encontramos en las palabras de nuestro amado Padre y Jesús. Amén. Así que pídele al Señor que hoy la palabra, el Señor la escriba en tu corazón. Cuando estaba estudiando sobre lo que es la promesa,
estaba tratando de buscar las definiciones en el hebreo y en el griego. No traje la del griego, porque no la traje. No traje la palabra per se. Pero quiero sí establecer que en el hebreo no había una palabra específica que diga promesa. Cuando hablamos de esta palabra podemos hablar sobre pacto, juramento, podemos hablar de compromiso, ¿verdad? Una alianza. Pero no específicamente la palabra promesa, ya no lo tenían en su vocabulario de esa manera. Ya en el Nuevo Testamento, tú y yo vamos a estar viendo en algunos textos bíblicos la palabra promesa. ¿Y qué es promesa? Es el compromiso de conceder bienes a ciertas personas. Cuando la palabra nos está diciendo algo, es algo que Dios nos está concediendo. Él en su perfecta voluntad nos las está regalando, nos los está dando. No porque nadie lo obligó, no porque Él puede ser obligado, sino porque a Él le plació por amor entregarnos esa palabra que nos va a levantar, a animar, a sostener y ayudar a caminar. Y a conocerle a Él también. ¿Qué nos dice? Esta palabra, este compromiso de conceder bienes a ciertas personas, instituciones o grupos que Dios asume libremente y que mantiene con su poder y fidelidad. Así que cuando nosotros hablamos de promesa, una de las cosas que nosotros vamos a poder, tenemos que identificar inmediatamente es que cuando se habla de esta palabra, nosotros le tenemos que poner es igual a fidelidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Él cumple. Cuando Dios dice lo voy a hacer, lo haré, lo va a hacer. Y tú y yo podemos esperar pacientemente, escuchen la palabra, pacientemente que Él lo hará. O sea que cuando tú escuches la palabra promesa, le puedes poner es igual a fidelidad. Y cuando vamos a hablar de promesas, estamos hablando de que en la palabra se van a ver diversas promesas, las condicionadas y las que son incondicional. Cuando vamos a la palabra de Dios, cuando hablamos de incondicional, hablamos que es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente al Señor. Su compromiso no está sujeto a las personas o situaciones. La incondicional es que Dios dijo cuando Él decía, y esto va a ser así, y yo el Señor lo he dicho. That's it. Esto voy a hacer, y si pasare esto yo lo que voy a hacer. Yo el Señor lo he dicho, siempre como que lo terminaba firmando, imagínense en una carta, y el Señor lo firmaba. La condicional es la que entonces está dispuesto el Señor a actuar bajo algunas condiciones. Cuando nosotros hablamos de estas promesas condicionales, por lo general las vas a ver sí o entonces. Si el hombre hace esto, entonces yo haré. O al revés, yo haré tal cosa, entonces. ¿Verdad? Y entonces vas a ver que está condicionado. Por eso que al momento dado de la lectura, tú y yo tenemos que realmente estar conscientes de lo que estamos leyendo. Porque hay unas promesas que a nosotros nos corresponde hacer algo. Amén. Un ejemplo de una promesa incondicional la encontramos en Génesis 9:11, que nos dice que si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Un diluvio, de nuevo, ¿ha destruido la tierra? No lo ha hecho. Porque es una palabra que solo le incumbe ¿a quién? A Dios. Una promesa que solo Él la puede hacer. No depende de nosotros, sino de quién. De Dios. Ya Él lo dijo y no va a volver a suceder. La tierra no va de nuevo a experimentar un diluvio. Amén. ¿Están conmigo? Así que durante todos estos años, tú y yo hemos hecho un recorrido sobre el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la vida cristiana, la vida en familia, sobre virtudes, sobre talentos, sobre dones,
sobre cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos dirigirnos hacia otros, sobre el amor de Dios. Pero en esta ocasión yo voy a estar hablando a la iglesia lo que el Espíritu Santo nos ministró a mi vida sobre las promesas. Y es ese compromiso que Dios hizo en el cual tú y yo podemos, ¿qué? Depender. Tú y yo podemos depender de Él. Así que nosotros para poder entender algo, nosotros el primer concepto que debemos entender es que nosotros tenemos que ir a la fuente primaria. Si Dios prometió, si Dios habló, entonces ¿a quién yo debo recurrir cuando yo estoy en mis momentos de debilidad? En los momentos de tormenta. A Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque a través de yo recurrir a Él, su Santo Espíritu me va a ministrar la verdad, el principio bíblico y me va a sostener en medio de ¿qué? De la prueba. Así que nosotros tenemos que ir a la fuente primaria. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahorita le hablé de falsas narrativas. Lo que sucede es que muchas veces estamos ¿qué? Escuchando tantas noticias que nuestra cabeza a veces, yo no sé si ustedes sienten que se convierte como en 3 o en 4 cabezas. Y vemos todo lo que está pasando a nivel natural, lo podemos discernir a nivel espiritual, pero nos falta un paso, ir a la fuente. Porque si vamos a la fuente, vamos a entender ya que hay palabras, hay promesas inclusive que el Señor ha dado que estas cosas iban a suceder. ¿Y qué trae esa palabra a nuestra vida? Paz, ánimo, consuelo, seguridad, confianza, certeza de que nosotros podemos descansar en Él y que también Él tiene cuidado de nosotros y que ya ha sido advertido. Amén. ¿Están conmigo? ¿Sí? Así que vayan conmigo a Números 23:19. Y busqué el texto que no era. Ay, Dios mío. Lo puse en otro. Amados, oremos por nuestra hermana Carmen que se siente mal. Amén. Señor, te dé paz, Carmen, y se recupere tu cuerpo en el nombre de Jesús. Me avisa. Para que los demás puedan ver. Pues yo me trato de quedar aquí. Amén. ¿Lo tienen? ¿Tienen el texto? Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. De la Nueva Traducción Viviente nos dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Amén. Eso deberíamos ponerlo en los espejos de nuestros cuartos, en los espejos de nuestros baños. Deberíamos tenerlo en el carro de nosotros. Deberíamos en las libretas que tengamos, en la nevera. Deberíamos ponerlo en todo lugar. Y hoy este es el primer principio que vamos a trabajar. Porque tú y yo no nos podemos sostener de una promesa si tú y yo no conocemos de que cuando Dios habla, Él cumple. De que Él no es mentiroso, de que Él no es como el hombre que hoy dice y mañana cambia de parecer. De que cuando Él dijo, aunque tarden años, Él dijo una palabra y esa palabra ha de cumplirse. Y este principio de que Dios todo lo que dice es cierto y verdadero y se cumplirá, es lo que tú y yo debemos tener como primer principio bíblico. ¿Para qué? Para saber que cuando hay otras palabras otras promesas en la Biblia, tú y yo podemos realmente confiar y tener la seguridad y la certeza de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. No hay cuestionamiento, no hay duda.
No es decir, ay, sí, pero pastora, pero es que eso fue en los tiempos de antes. No, es que cuando Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo cumplirá. Porque Dios dijo que su Hijo murió para que tú y yo fuéramos salvos, para que hubiese restauración, un ministerio de restauración entre el Padre y la humanidad. Y todavía, 2000 y pico años después, se sigue cumpliendo. Todavía 2000 y pico años después, Jesús sigue salvando. Todavía 2000 y pico años después, Jesús sigue ¿qué? Sanando. Todavía 2000 y pico años después, Jesús sigue rescatando, se sigue revelando, sigue transformando la vida de las personas que llegan a su presencia. Y si Él lo dijo y dio una palabra, Él la ha de cumplir. Porque Él, y esto aquí es como yo, no es que Él se levante con el mood hoy de hacer algo. Ay, hoy estoy animado, voy a hacer esto. Pero a los 10 minutos me desanimé. No lo quiero hacer. Ay, te prometí algo. Voy a hacer esto. Pero, ay no. Me surgió otra cosa. Cuando Dios empeña una palabra, su palabra vale. Cuando Dios entrega una palabra, su palabra tiene valor y tiene importancia. Y como para Él sabe que todo lo que Él dice es verdadero y todo lo que Él dice hace, forma, es la acción, Él lo va a cumplir. Así que tú y yo podemos depender de esto. Dios no es un hombre. Dios no es como Milcari. Dios no es como David. Dios no es como Paola. Dios no es como Ernesto. Dios no es como Freddy. No, Dios no es un hombre. Dios, por tanto, no miente. Él no es humano. Por tanto, no cambia de parecer. Qué lindo que podemos depender de que todo lo que dice en este libro es cierto y es verdadero. Amén. Y yo quiero que podamos verlo con un ejemplo. Y vamos a estar hablando en el libro de Génesis. Vayan al libro de Génesis en el capítulo 37. No vamos a estar leyendo todos los capítulos porque es una historia de un hombre que es bastante extensa. Pero vamos a leer unas porciones específicas. Yo les voy a ir diciendo tal vez dónde lo van a encontrar. Yo oro al Señor para que ustedes en su casa estudien desde el 37 en adelante la vida de este hombre que es José. Amén. En el capítulo 37, versículos 6 al 8, nos dice la Escritura: escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron: ¿así que crees que será nuestro rey? No es verdad. ¿De veras piensa que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Yo creo que cada uno de nosotros sabe esta historia. Sabe José, el hijo preferido de Jacob, el que el padre le dio la túnica de colores, pero a veces se nos olvida la enseñanza de todo. Me estoy moviendo. Oh, hiciste así, sorry. Ok. Joseph y Jacob. Entonces se nos olvida a veces la enseñanza de toda la vida de este hombre. ¿Cuál fue el texto que mencionábamos ahorita en Número? Que Dios no es un hombre ¿para qué? Para mentir. Y no es hombre que ¿qué? Que cambie de ¿qué? De parecer. Este joven tuvo unos sueños. En el capítulo 37 nos habla de que este joven le cuenta a sus hermanos sobre estos sueños. Pero también nos revela en esos 3 versículos que leímos que eso provocó que sus hermanos lo odiaran más. Que sus hermanos pudieron entender lo que esos sueños significaban.
Y en el sueño realmente lo que significaba era que José iba a tener una posición en algún momento dado de su vida de autoridad. ¿Aquí en la palabra dijo cuándo iba a ser ese momento? No. ¿En algún momento dado dijeron en qué lugar iba a ser eso? No. ¿En algún momento dado dijo qué circunstancias o situaciones él iba a pasar? No. Pero había una ¿qué? Palabra. Había un sueño, había algo que Dios le había entregado a este hombre y él sabía que era verdadero. Aunque sus hermanos no entendían y lo que provocó fue envidia y odio por su hermano, este hombre tuvo que pasar por una serie de circunstancias para poder ver esta palabra hecha realidad. Así que lo que yo te estoy diciendo es que las promesas a veces no se cumplen de la noche a la mañana. A veces las promesas van a tardar en cumplirse. A veces tardan años en nosotros verlo materializado. Pero lo importante es que tú entiendas que si Dios habló, Él lo ha de cumplir porque Él no es hombre para mentir y tampoco es hombre para arrepentirse. Así que tú y yo tenemos que confiar que lo que Dios dice es, como dice la Escritura, es sí y es amén. Sí, es amén. No importa el tiempo, que a veces nos agotamos, que a veces estamos en la expectativa, que a veces queremos que sea mañana, Dios hazlo mañana. Pero en este transcurso de tiempo, Dios permite que una serie de cosas en nuestra vida se vayan ¿qué? Moldeando. Se vayan ¿qué? Miren, Él va apretando los tornillos en ti y en mí. ¿Para qué? Para que cuando suceda lo que Él diga, entonces tú y yo tengamos la madurez suficiente de hacer bien y no hacer mal. ¿Estamos entendiendo eso? Y de poder testificar de que Dios cumple su palabra. Amén. Siempre la va a cumplir. Así que los hermanos, si seguimos leyendo capítulo 37, 38, los hermanos planificaron la muerte de José. Tanto fue el odio de estos hombres a los sueños que su hermano tenía y a la revelación que Dios mismo permitió que ellos tuvieran esa revelación de sus sueños. Pero ellos no vieron que Dios estaba permitiendo que ellos tuvieran la revelación de los sueños. Miren, que lo que provocó en ellos fue tanto odio que ellos planificaron la muerte de su hermano. Primero lo que hicieron fue, lo planificaron, lo metieron en una cisterna, después se arrepintieron, lo sacan de la cisterna. ¿Y qué es lo que sucede? Terminan vendiendo a su hermano. Terminan vendiendo a su hermano. Y con vender a su hermano, terminan mintiendo al padre, diciéndole al padre, no fue que un animal se comió a tu hijo. Y como muestra le dieron esa túnica de colores, unos pedazos de esa túnica de colores que su padre le había dado con tanto amor. Así que nosotros estamos viendo que Dios le mostró algo a José a través de un sueño. Pero miren ya todas las circunstancias y situaciones por las que pasó José. Sus hermanos lo odian, hay envidia en ellos. Ya había envidia porque él era el preferido del papá. Trataron de matarlo. Se arrepiente por la intercesión de uno. Entonces no lo matan, sino que lo venden. Engañan a su padre Jacob. En el capítulo 39, vayan moviendo las páginas. En el capítulo 39, versículos 2 y 3 nos dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Pero pastora, ¿cómo el Señor iba a estar con José? Si sus hermanos lo odiaban, si sus hermanos planificaron su muerte, si sus hermanos decidieron que querían matar y después lo venden. Estos mercaderes cuando llegan a Egipto lo venden a Potifar. ¿En qué manera usted puede decir que Dios estaba con él? Porque Dios puede estar contigo y va a estar contigo y va a estar conmigo en todo momento y en toda circunstancia. Y eso no significa que aunque se esté planificando mal y haya circunstancias difíciles en nuestra vida, Dios ha dejado de estar contigo. Dios no ha dejado de estar conmigo.
Pero solo eso lo va a tener una persona que entendida, segura. ¿En qué? En que Dios no es un hombre para mentir, ni para arrepentirse de lo que dice. Estamos entendiendo, qué lindo, ¿verdad, amada iglesia? Miren cómo la palabra lo testifica. Si nosotros estamos en la primera tal vez prueba o estamos en una prueba en este año, Dios me abandonó. No, Dios no te ha abandonado, iglesia. Dios está contigo. Lo que se te ha olvidado es sus promesas, y su promesa es que Él es verdadero. Y que tendremos sí aflicciones en esta tierra, pero Él va a estar contigo. Y está contigo. En toda esta historia de este hombre, tú no ves a este hombre quejándose de sus circunstancias. Tú no lo ves adquiriendo un carácter de víctima, del más odiado, rechazado, lastimado. Tú no lo ves tratando de manipular las vidas y diciendo, no, porque mi padre yo fui el preferido, entonces mis hermanos me odiaron, y porque Dios empezó a darme sueño, mis hermanos me cogieron odio. Es mejor que Dios ni me hable. Él no dijo nada de eso. Él se mantuvo firme. ¿En quién? En aquel que se reveló a través de un sueño. En aquel que le habló en algún momento dado. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado tal vez hace 10 años atrás? ¿Cuál fue el mandato que Dios te dijo tal vez hace 5 meses atrás? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Tal vez le has dicho al Señor, ya esto tal vez era mentira. Nunca fue mentira. Lo que pasa es que hay procesos que tal vez tú y yo tenemos que vivir para ver la palabra manifestarse en la tierra. Algo que nosotros tenemos que entender es que cuando Dios habla en los cielos, ya la palabra se dio. Lo que pasa es que no lo vemos naturalmente y eso es lo que nos hace dudar. Pero cuando ya Dios dijo, esto es lo que ha de suceder, eso ya está hecho, ya se hizo. Nos falta a nosotros verlo. Eso es fe. Esa es la fe. Entonces vemos que este hombre es vendido y este hombre pasa a estar en la casa de Potifar. Era un capitán de la guardia del faraón. Pero este hombre que era de Egipto, que no conocía a quién, a Jehová, reconoce que José Dios estaba con él y que Dios lo cuidaba y lo guardaba. Miren qué lindo. Miren qué lindo. En tu circunstancia y en tu situación, aunque esté la promesa, hay otros que tienen que ver que Dios es verdadero y que no miente, que Él es poderoso y que tú eres un hijo del Señor. Lo que pasa es que no vemos eso. A veces, ¿por qué? Porque a veces vemos nada más la parte de nosotros, el que a veces la carga es fuerte. Por eso es que el Señor hoy nos ministró de las cargas. A veces la opresión es fuerte, a veces la tentación es fuerte. Pero no vemos lo que Dios está haciendo para que otros puedan conocerle a Él y puedan reconocer que Él es Dios. Porque estamos a veces muy centrados en nuestro dolor, muy centrados en nuestras circunstancias, pero no estamos centrados a veces ¿en qué? En el plan perfecto de Dios. Dios su plan nunca lo va a echar por tierra. Nunca. Entonces este hombre en el capítulo 39 vemos que entonces Potifar testifica sobre este hombre. Después vamos a seguir viendo que la mujer de Potifar le dio una cosa loca. Se poseyó esa mujer, le entró miles de demonios de lujuria porque deseó a José. Dicen que José era hermoso. Y deseó a José y le dijo a José que tuviera con ella. Y como José le dijo que no, le mintió a Potifar. Después que ya él estaba ubicado en un lugar donde su jefe lo amaba, donde su jefe, Dios había dado testimonio de este hombre, ¿ustedes saben qué sucedió? Dice la palabra que Potifar se enfureció y echó a José en la cárcel. De esclavo a preso. Ay, santo Dios. Y nosotros pasamos una circunstancia, una sola. ¿Y qué sucede? Nos derrumbamos. Nos derrumbamos.
No podemos hacer lo que queremos en el momento en que queremos y se nos fue el día, se nos va el mes. Andamos arrastrando los pies. Pero este hombre se mantuvo firme. Firme. Y lo echan a la cárcel. Sabemos que José se le conoce como que, vamos a ver si alguien sabe. ¿Cómo le dicen a José el qué? ¿El qué? Alguien que lo diga duro. El soñador. Así es que se le conoce. Pero Dios le había dado, no tan solo Dios le daba sueños, sino que también Dios le había dado una capacidad. ¿De qué? De interpretar sueños. Aleluya. Y en esa cárcel Dios lo envió porque se iba a encontrar con dos súbditos, dos sirvientes del rey, con el copero y con el panadero. Y estos hombres en algún momento dado tienen un sueño. No vamos a ir a todos los textos. Estos hombres en algún momento dado tienen un sueño. Y José interpreta los sueños. Vamos a capítulo 39, 21 al 23. El 21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Marquen eso, iglesia, márquenlo. Márquenlo, iglesia. Porque les voy a decir por qué. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Wow. ¿Por qué le estoy leyendo los últimos versículos? Porque dice la Escritura que cuando José interpreta los sueños, es cuando único tú vas a ver a José pidiendo un favor. Y le dice al copero, le dice a los dos, al copero y al panadero, acuérdense de mí cuando estén en presencia de Faraón. Acuérdate que yo te acabo de revelar, interpretar los sueños. El sueño al copero era que le iba a seguir sirviendo al rey. Al panadero era que el rey le iba a dar muerte. Y esos sueños, ¿qué ustedes piensan? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? Se cumplieron. Porque Dios le había dado ¿qué? La interpretación de los sueños. Pues ahorita le hablé de falsas narrativas, ¿verdad? En la palabra vamos a encontrar la narrativa verdadera. Amén. Por eso es que José dice, vamos aquí antes de decirle eso. ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó? Voy a adelantar algo. Imagínense cuánto tiempo pasó para que uno de ellos se acordara de José, el copero. ¿Cuánto tiempo pasó? 2 años. Pero en esos 2 años, en el versículo 21 nos dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Ay, ay, ay. Iglesia, yo no sé lo que tú estás pasando. Yo sí sé lo que yo estoy pasando. Y yo sé que en el proceso en que me encuentro en mi vida, sea el tiempo que sea, Dios me está mostrando su fiel amor. Tal vez no estoy en la cárcel física, pero hay circunstancias que ustedes saben que a veces nos mantienen como oprimidos, y como que estamos encerrados, como que no tenemos salida, como que no tenemos libertad. En ese tiempo yo me voy a sostener en su palabra, como siempre me he sostenido. ¿Por qué? Porque de algo yo puedo depender y tú puedes depender. Y es que Dios es fiel y que su amor es verdadero. Siempre, para siempre y por siempre. Por siempre, iglesia. 2 años. 2 años. Miren esto.
lo ponen en el pozo, en la cisterna. De la cisterna lo sacan, lo llevan, lo venden como esclavo. Lo venden entonces, los otros lo venden a Potifar. Potifar dice, el Señor está con este hombre, la mujer lo desea. La mujer miente, lo meten a la cárcel, en la cárcel está, interpreta los sueños y de interpretar los sueños tiene que esperar 2 años más para que alguien se acuerde de él. Pero en todo ese transcurso fue Dios preparando su corazón. Fue Dios preparando a este hombre que después vamos a ver en dónde Dios lo llevó. Fue Dios capacitando a este hombre y fue Dios revelando lo que le dijo en un sueño, Dios lo iba a seguir poniendo en gracia. Pero hay cosas que a veces, como no nos acordamos de lo que Dios nos dice, no nos damos dando cuenta que Dios nos está poniendo en ¿qué? En gracia. Y nos ha dado la capacidad para estar en la cárcel. Nos ha dado la capacidad para estar en la casa de Potifar. Nos ha dado la capacidad para estar en el lugar esperando por 2 años. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia del Señor. Porque otra cosa es pasarlo uno solo. Uno por las imprudencias de uno. Pero cuando Dios está contigo, mi amado, cuando Dios está contigo, amada mía, es para que tú entiendas que el tiempo que pase no es tanto. Para nosotros lo es, pero para Dios no lo es. Dios es verdadero y te está capacitando para aquello que ya te dijo que ibas a hacer. Por eso es que tenemos que limpiarnos nuestra visión para poder ver las cosas como son. A veces tenemos nuestros espejuelos sucios, nuestros ojos están sucios, llenos de lagaña, de porquería. Y no podemos ver, vemos lo natural nada más. Ay, 2 años en la cárcel. Ay, aquí yo de manera injusta. Sí, fue de manera injusta. Pero Dios así, en su perfecta voluntad, Dios así lo permitió. Porque Dios pudo haber abierto las cárceles si le daba la gana. Pero Dios te necesitaba que también José pasara por su proceso. Para que él también entendiera que no se trataba de él, se trataba de aquel que se había revelado en su sueño. Amén. ¿Qué nos dice? Entonces este hombre, Dios dice en la Escritura que él mostró su fiel amor y que el jefe de la cárcel estaba despreocupado en hacer su trabajo. Miren, ¿tú sabes lo que es eso? Porque en este tiempo, si tú tienes a la gente presa, lo primero que haces es que esconde las llaves debajo haces un roto y las escondes porque tú dices, yo no puedo confiar. No, este hombre estaba confiado, inclusive José era el que estaba caído de la cárcel. Nunca se escapó, nunca mintió, nunca trató de sacar algo en ganancia, sino simplemente se mantuvo en el lugar hasta que Dios dijo. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en el lugar hasta que Dios nos dice? ¿Cuántos de nosotros podemos quedarnos quietos, como dice la Escritura, y esperar y ver la bondad de Jehová? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mientras espera 2 años, yo te adoro y te alabo, aunque esté preso? Yo te honro, te glorifico. ¿Cuántos de nosotros lo podemos decir? Y es importante, iglesia, porque los tiempos se siguen acelerando. La maldad está rampante. La maldad está rampante en el mundo y no va a mejorar, va a empeorar. Porque si mejorara, tú y yo entonces tuviéramos que preocuparnos por el asunto. Porque si mejora, es que sabemos que el príncipe pues está por ahí, el anticristo está por ahí. Porque ese es el único que va a prometer paz y que todo va a estar bien. Por eso es que tenemos que saber la palabra. 2 años. Pero nosotros a veces estamos en un solo problema, que a veces no es ni un problema, pero estamos en una circunstancia y estamos derrotados, abatidos, estamos agotados, cansados. Pero se nos olvida que podemos sostenernos en la verdad, iglesia. Tú te puedes sostener en la verdad. Tú te puedes sostener en que la palabra de Dios, todo lo que está escrito, está también escrito que dice que todas estas cosas fueron escritas para aquellos que la lea. Mira, ten esperanza.
Esa es nuestra esperanza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué sucede? ¿Quieren saber qué más pasó? Ay, Padre, porque es agotador saber todo lo que le pasó. Interpreta los 2 sueños. Y el copero se olvidó de él. Vamos al 40:23. Momentito. Por 2 años se olvidó el copero porque ya el paradero estaba muerto. 40:23. Nos dice en el 23, sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Wow. Aquí ahora yo me quiero detener. Tu vida y mi vida no depende de aquellos que se olvidan, de lo que prometen, de lo que dicen que van a hacer. Porque sabemos que la Escritura nos dice que Dios no es hijo de hombre, ¿para qué? Ni hijo de hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. ¿Verdad? Tú y yo dependemos de ¿quién? De aquel que da la palabra. Va a haber gente que se va a olvidar de lo que prometió. Va a haber gente que se va a olvidar de nosotros por 2, por 3, por 4, por 10 años, por toda la vida. Y eso está bien. Tenemos que lidiar con eso. Tienes que lidiar con eso en tu corazón. Eso está bien. No puedes vivir toda tu vida cargando. Se olvidaron de mí. ¿Se olvidaron y qué? Ya pasaron 15 años. ¿Vas a seguir sufriéndolo? No. Tú sabes de quién tú te tienes que preocupar que jamás se olvide de ti. De Jehová. Que ese extienda tu mano cuando tú clamas a Él. De ese. Porque al fin y al cabo, en algún punto todo el mundo nos va a fallar. Tenemos que conciliar eso en nuestros corazones. Las expectativas a veces que tenemos de la gente son tan grandes. Pero ten expectativa de alguien que es supremamente grande y nunca miente. De ese que tú tienes que tener expectativa. Siempre. Porque esa expectativa nunca te va a fallar. Es más, nos vamos a quedar cortos. Nos quedamos cortos con las expectativas que tengamos de Él. Qué lindo, ¿verdad? Así que no sigas en el sonsonete, en el lloriqueo y tirándote por las esquinas. Se acabó. Se olvidaron de mí, se olvidaron de ti. Pasaron 10 años. ¿Qué Dios está haciendo? Mira, a lo mejor no has salido del lugar. Todavía sigues contando los años porque no has podido ver lo que Dios ha hecho. Dios te está poniendo en gracia. Dios te está viendo las puertas y todavía tú estás pensando en el que se olvidó de ti. La libertad de nosotros no depende de un hombre. El rescate no depende de un hombre. La salvación no depende de un hombre. Tu bienestar no depende de un hombre. Tu seguridad no depende de un hombre. No depende de un hombre. El que tú estés bien o tú estés mal. Solo depende del Señor. Por eso es que tenemos que depender de Él nada más y de Él. Miren, se olvidó. El copero se olvidó. Y fue cierto. Él siguió sirviendo al faraón, pero se olvidó. Así van a haber muchos en nuestra vida que se olviden. Tal vez también nosotros somos de los que nos olvidamos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de alguien que nos ha hecho bien? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de alguien que nos extendió la mano en los momentos más difíciles? ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a esa persona? Porque en algún momento dado, pues simplemente, pues ya yo salí de la cárcel, ya yo no tengo que estar contigo. Ya no estamos en el mismo lugar, ya yo estoy en el palacio del rey. A veces se nos olvida. Pero el Señor lo que nos está diciendo en esta hora es, solo depende de mí.
Iglesia, solo depende de Él. Porque cuando tú estás en el valle de sombra y de muerte, Él es el que está contigo. Cuando dice la palabra, clama a mí y yo te responderé, ¿verdad que sí? El que dice que extiende su mano para sacarnos del lugar es Él. Y muestra su misericordia. El que renueva las misericordias todos los días es Él. No es ninguno de nosotros, es Él. Porque Él es justo. Qué lindo, ¿verdad? Es maravilloso. Es maravilloso. Vamos aquí, capítulo 41, del 9 al 14. Se olvidó, y ya todos lo fuimos adelantando, el copero se olvidó de José. Y aquí para que puedan tenerlo y se acuerden para toda su vida cuánto tiempo le esperó. Vamos a leerlo del 9 al 14. Dice, finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Voy a contar algo antes de leerlo. El rey tiene un sueño. Y él llamó a todos los sabios del reino para que le interpretaran el sueño. Pero ninguna de las interpretaciones al rey él le entendió que eran las correctas. Y dice entonces en el versículo número 9 que finalmente habló el jefe de los coperos, aquel que estuvo con José en la cárcel. Y dice, hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo, no le sabía ni el nombre. Había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Y todo sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado con un poste. El faraón mandó a llamar a José de inmediato. Y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón. Entonces el faraón le dijo, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa. Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José. Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Entonces el faraón le contó su sueño a José. En mi sueño, le dijo, yo estaba de pie a la orilla del río Nilo y vi 7 vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vi 7 vacas flacas y raquíticas con aspecto enfermizo que salían después de las primeras. Jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Tuvo que esperar 2 años para que el faraón tuviera un sueño. Porque no es en tu momento ni en el mío, es en el tiempo de Dios. Y ese era el tiempo. Pero qué hermoso también ver que va a haber momentos dados que aquellos que se olvidaron de nosotros van a reconocer, algunos sí van a reconocer, me olvidé. Pero mira, lamento que me olvidé de este hombre, pero está este hombre y esta mujer. Qué lindo, ¿verdad? 2 años esperó en el plan divino del Señor. ¿Para qué? Para que el faraón tuviera un sueño. Y el único que lo iba a poder interpretar era ¿quién? José. Y el único que podía revelar lo que Dios estaba hablando, porque el sueño provenía de Dios, aunque él era egipcio, era José. Por eso José tenía que llegar allí. Tú y yo va a haber momentos que vamos a tener que pasar por circunstancias, situaciones difíciles, muy dolorosas. Vamos a pasar por situaciones que nos sentimos que literalmente estamos muriendo y caminando sin vida. Pero en el propósito perfecto de Dios para que la promesa, la palabra se cumple, todas esas cosas se tienen que dar.
Se tienen que dar para que tu carácter y mi carácter sea moldeado. Se tienen que dar para que tú y yo crezcamos en fe. Se tienen que dar para mantenernos firmes. Se tienen que dar para nosotros honrar a Dios. Se tienen que dar todas estas circunstancias para que esa palabra se manifieste en la tierra. Por eso no podemos desfallecer. Por eso tenemos que mantenernos seguros, firmes, tranquilos. Estad quieto. Estad quieto. Y vamos a ver al Señor obrar. Pero a veces nos aceleramos, nos desenfocamos. Tengo que hacer. Dios dijo. ¿Cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado. Miren. Yo me acuerdo que cuando el Señor nos mandó de Puerto Rico para acá, nosotros sabíamos que veníamos a servir. En ese transcurso, aunque había una palabra de pastorado, nosotros realmente no estábamos cimentados en esa palabra. La dudábamos porque entendíamos que nosotros teníamos la capacidad para ser pastores. La realidad. Y en el momento dado en que el Señor nos empieza a mover de lugar, nosotros ahí empezamos a planificar entre nosotros. Bueno, realmente yo, porque yo estaba desesperada, angustiada. Yo me sentía que yo desobedecía al Señor y todo. Y todo lo que trataba de hacer se caía. Todo lo que trataba de hacer se derrumbaba. 13 años tuvimos que esperar para que la palabra que Dios nos dio en Puerto Rico fuera manifiesta en la tierra. Pero en esos 13 años el Señor nos llevó por desiertos, por valles, porque no iba a ser fácil tener una persona inmadura, incapaz de ser misericordiosa, una persona que no era humilde, aunque tenía una palabra de Dios. No, yo no voy a hablar por nadie, yo hablo por mí. Aunque somos uno. Es así. 13 años. Y cuando llegó, a los 13 años, llegó esa palabra. Y llegó, son ustedes. Y los vimos así. Y esta fue la visión. Y esto fue lo que el Señor reveló. Fue en el momento de una crisis de familia terrible. Y lo primero que salió por mi boca fue, nosotros no podemos pastorear. ¿Cómo vamos a pastorear? ¿Qué ejemplo vamos a dar? Si mi casa está hecho un caos, mi hija está haciendo lo que le da la gana. Y el Señor me dijo a través de esa persona, ¿y quién te dijo que Dios depende de que tu casa esté derecha para que tú pastorees? Así es que tú vas a pastorear. Porque tú vas a revelar que tú sigues confiando en Dios. Y las piernas nos temblaban. Trece años. Y en esos 13 años a mí me dio de todo, crisis, pataletas, eché culpa, pobre de mi marido. Que yo no hice, que yo no dije tal vez, que después tuve que pedir perdón. Pero este hombre tuvo que esperar para presentarse cerca del faraón, al frente del faraón, y poder entonces interpretar ese sueño del faraón. Ay, Dios mío. Vamos al capítulo 41, versículos 39 y 40. Qué lindo es el Señor. Cuando lo tengan me dicen amén. Y dice, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, no a los agoreros que yo tengo, no a los espiritistas que yo tengo, no a los que han estado en palacios vestidos linditos que no han pasado ni por la cárcel, ni han sido vendidos, ni sus hermanos lo odiaban, ni sus hermanos tenían envidia. No, a ti fue que Dios te revela el sueño. A ti que tú pasaste por todas las circunstancias que ha pasado. A ti fue que Dios te lo reveló. ¿Qué dice? Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio
y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Aleluya. Aleluya. ¿Se ha cumplido todavía ahí la palabra que Dios le dio a través del sueño? Todavía no. ¿Verdad que sí? Pero seguimos viendo ¿qué? Seguimos viendo que Dios iba poniendo a este hombre en posiciones específicas. ¿Para qué? Para que esa palabra se cumpliera. Y algo que nosotros podemos ver del carácter y del corazón de José es que José tenía claro que Dios no es hombre para mentir. Y que tampoco se arrepiente de la palabra que da. ¿Cuántos de nosotros en esta hora vamos a decirle, Señor, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma se va a alinear con tu palabra? Y yo voy a creer, yo voy a tener la seguridad, la certeza de que tú no mientes. Lo que dijiste en el tiempo que lo dijiste, hace tanto tiempo atrás, se ha de cumplir. ¿Cuánto lo podemos decir en esta hora? Confiados. Así que José se queda a cargo. José se queda a cargo ¿de qué? De todo el funcionamiento del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque él reveló, él tuvo la interpretación de ese sueño. Un hombre que ha pasado por todas estas circunstancias. Si fuéramos nosotros, hubiésemos dicho, cuidado, mira, que por algo los hermanos lo odiaban. Cuidado, mira, que por algo la esposa de Potifar dijo lo que dijo. Mira, que es un depredador. Cuidado, mira, que estuvo en la cárcel. Tiene antecedentes. No confíes. A veces la palabra que Dios nos da, nadie más la va a entender. Ay, ay, ay. Mira, lo que Dios a veces te dice, a veces es ilógico para los demás. Es absurdo para los demás. Pero por eso es que tú te tienes que mantener firme en aquello que Dios te dijo. Te corresponde a ti creer. Los que quieran creer contigo, gloria a Dios, pero te corresponde a ti creer. Y como dice el pastor, a veces para uno también es como medio difícil y así complicado. Amén. Estamos ya casi terminando. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál era la interpretación del sueño? Que iba a haber una gran hambruna. 7 años de mucha, ay, ¿qué palabra? Abundancia, gracias. Y 7 años de mucha escasez. Ese era el sueño, esa era la interpretación del sueño. Así que vamos a un momentito al capítulo 42, versículos 6, 7, 8 y 9. ¿Se acuerdan del sueño? Del 6 al 9. Estoy contando todos los números. Del 6 al 9. Quiero decir algo antes de que lo lean. ¿Se acuerdan que sus hermanos le dijeron al papá de José que José había sido muerto por un animal? Y le mostraron parte de las túnicas. La hambruna no era nada más para el pueblo de Egipto. La hambruna también era para toda la tierra. Así que cuando el papá de José escuchó que en Egipto había recursos, envió a sus hermanos, a los hermanos de José, ¿a dónde? A Egipto. ¿A buscar qué? Comida. A buscar comida. A buscar comida. Así que Dios permitió la hambruna para aquello que en algún momento dado Él dijo se manifestara también aquí en la tierra. Pero José tenía que llegar a un lugar específico. ¿Por qué? Porque Dios también conoce los corazones de los hombres. Y ya los hermanos de José tenían una actitud de odio, de rencor hacia su hermano. No lo iban a hacer por motus propios, arrodillarse delante de él. No iba a pasar eso. No se trataba de que ellos se humillaran. Se trataba de que Dios tenía un propósito para José. Y tenía que suceder así, nos gustara o no.
Así que vamos al capítulo 42, desde el 6. ¿Qué nos dice? Como José era ¿qué? Dice ahí, gobernador, el que estuvo preso, el que fue vendido, odiado, rechazado, olvidado, era gobernador. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño? ¿Cuál era el sueño? El de la gavilla. Había una gavilla que era la de él, que era grande, y las gavillas que estaban alrededor de él, que eran sus hermanos, se doblegaban delante de él. O sea, que lo que Dios habló se cumplió. Sus hermanos se tenían que postrar delante de él. ¿Cuál fue lo que sus hermanos le dijeron? ¿Acaso te crees que tú vas a ser rey? No fue rey, no era el rey, pero era el segundo en mando en Egipto. Dios, su palabra no es verdadera. No es sí, amén. Lo que dice no lo cumple. La palabra nos registra cuántos años tardaron en esto. Lo que sí sabemos es que ya José tenía hasta hijos y sus hijos eran egipcios. Y era un adulto. Y su papá en todo este tiempo estuvo creyendo que su hijo, uno de sus preferidos, ¿qué? Estaba muerto. Sigamos aquí. Les voy a dejar con el deseo de seguir ustedes estudiando la palabra. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dicen? Cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José reconoció a sus hermanos. Aquel que nunca dijo nada, aquel que nunca se quejó, aquel que nunca emitió una palabra en contra de sus hermanos, pero todavía en su corazón y en su mente estaba el rostro de sus hermanos. Todavía. ¿Y qué nos dice? Pero fingió no conocerles y les habló con dureza. Ustedes, dice, ustedes, ¿de dónde vienen? Le preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños. ¿Se acuerdan que tuvo ese sueño y después dice que José seguía teniendo sueños? Entonces José se acordó de esos sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Y ahí yo lo voy a dejar para que ustedes terminen en ese desenlace de lo que sucedió. Hay una palabra de este hombre. Cuando muere su padre Jacob, y es lo único que lo voy a traer. No está ni escrito ahí. Es en el último capítulo de Génesis. Cuando sus hermanos temen porque su padre había muerto, porque ellos pensaban que por causa de su padre José no había hecho nada en contra de ellos. Y van donde José y le dicen inclusive a José que podía ser hasta su sirviente. De la palabra de la boca de este hombre sale esto. El daño que ustedes quisieron hacerme, Dios lo convirtió en bien. Para que eso saliera de la boca de José, José tenía que haber pasado por todo este proceso. Para comprender que era la voluntad de Dios. Para poderlo llevar a palacio, él tenía que haber vivido todo esto. Promesas. Nuestro Dios es verdadero. No miente. No se arrepiente. Lo que dijo lo hará. Lo que ya tal vez has experimentado unas cosas que las dijo y se cumplieron. Pues sigue esperando en lo que todavía no has visto. Sigue ahí consistente, firme, seguro que en lo que Él habló se cumplirá. Porque Él no miente ni se arrepiente. Él es verdadero. Y para que tú y yo nos podamos sostener en sus promesas, primero tenemos que reconocer eso de Él. Que aunque pase el tiempo,
aunque estemos en la tormenta, aunque estemos en la aflicción, aunque haya pérdidas, porque vamos a tener pérdidas a veces, aunque haya dolor y lágrimas, aunque haya inclusive esclavitud y a veces haya inclusive perdamos nuestra libertad, Dios sigue siendo fiel y su fiel amor te va a acompañar y me va a acompañar hasta que su palabra se manifieste en la tierra y vas a poder testificar y decir, en la palabra del Señor tú puedes descansar como yo he descansado. Así que qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor conocía de este 2025, de este año. Tú y yo no lo sabíamos, pero Él sí sabía. Él sí sabía lo que tú y yo necesitamos. Él sí sabía lo que tú y yo necesitábamos escuchar. Y qué necesitaba ser añadido a ese fundamento de nosotros. A veces no es fácil, iglesia. A veces nos podemos parar en este lugar, en este altar, con nuestro corazón herido, entristecido, agobiado. Pero de algo estamos seguros, que el Señor nos llamó a proclamar su palabra. Y que con su palabra hay liberación y hay consuelo para ti y para mí. Y que lo que Dios nos ministra, a veces no lo entendemos, pero Él sabe por qué nos está diciendo. Y cuando recibimos su palabra, ¿verdad que nos anima? Nos consuela, nos da fuerzas para continuar. Nos da ese ánimo para seguir caminando. Para entonces poder realmente pararnos firmes aún los vientos estén azotando. Amén. Quiero terminar con un texto bíblico, 1 Corintios. 1 Corintios 10. Ay, espérense que las páginas son nuevas. Versículo 13. Vamos desde el 12. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de lo que otros atraviesan. Tu prueba, mi prueba, tu tentación, mi tentación no es diferente a la que otros están atravesando. No es algo nuevo debajo del sol. Pasamos circunstancias iguales, tal vez con otras personas en el panorama, tal vez de otra manera, tal vez en otro tiempo, pero son circunstancias similares. Y Dios es ¿qué? Fiel. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando seas tentado, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Dios es fiel. Dios es fiel. La prueba que estás pasando, las circunstancias que están pasando como las pasó José, Él lo podía ¿qué? Soportar. Lo que tú estás pasando, aunque sientes que te están así apretando, te están con el pie, te están así espachurrando, tú lo puedes soportar. Lo puedes soportar. Y con eso que Él te está permitiendo que vivas, también te va a dar la salida. Espera la que te la va a dar. Está atento. Confía. Sigue adorándole. Sigue reconociendo quién es Él. Que Él no es mentiroso y Él no cambia de parecer. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amada iglesia. Ustedes saben que a veces el Señor permite que en la medida que tú vas a dar una palabra, tú tengas unas experiencias, ¿verdad que sí? No sé si les ha pasado.
aquellos que el Señor nos ha llamado a ministrar su palabra, a veces el Señor nos va ministrando sobre esa palabra, pero tú estás confiado que es la palabra, pero antes de que des la palabra, entonces empiezan los procesos. ¿Ustedes no les ha pasado? Que ustedes están por ahí soltando palabra de Dios y cuando van a decir la palabra están ustedes en el mismo proceso. ¿Verdad que sí? ¡Qué lindo! Que cuando el Señor dice algo es para que también los que estamos acá podamos entender que la palabra no es para los que están allá, es para todos. Amén. Así que la palabra es para todos aquellos que son sus hijos. Vamos a orar. La circunstancia por la que estás pasando, yo sé que ha habido muchas circunstancias de salud aquí en la casa. Muchos hermanos que se han enfermado, se recuperan, vuelven, se enferman. Otros que se enferman de otras cosas. Pero de algo nosotros estamos seguros, y es que Dios ha dado también palabra para aquellos que están enfermos. Amén. También estamos seguros de que el Señor nos ha entregado esta palabra, que tú no sabes qué va a pasar mañana, con qué te vas a enfrentar mañana. Tal vez enero pasó, febrero estamos caminando y sientes que se te está acabando la gasolina. Ay, te están empujando. Pero el Señor te está diciendo que lo que Él dijo que iba a suceder, ha de suceder. Que confíes, que dependas de Él, que estés seguro en Él, que te mantengas firme en Él, que no te mantengas en las falsas narrativas, ni en las noticias, ni en el pánico generalizado de la sociedad. Que tú te mantengas en ¿qué? En la verdadera noticia, que Cristo Jesús es la esperanza. Aleluya, porque este hombre José tuvo esperanza. Así que tú y yo tenemos que tener esperanza. Aleluya. Y está en Cristo Jesús. Vamos a orar, iglesia. Padre, Señor, Abba, te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra ha sido entregada, Señor. Y yo te doy gracias porque mientras tu palabra está siendo entregada, tú vas animándonos, Señor. Vas renovando nuestra mente, aleluya. Tú vas quitando y vas derrumbando esos pensamientos y esos argumentos que se han levantado, Señor, en contra de Cristo y de su verdad. Oh Padre, y tú estás llevando cautivo esos pensamientos de nosotros, Señor, que nos están pidiendo avanzar, aleluya. Y nos están impidiendo reconocer que tú sigues siendo el mismo Dios y seguirás siendo el mismo Dios por la eternidad, aleluya. Que tú no mientes, que tú cumples tu palabra, que en ti podemos descansar, que en ti podemos estar quietos y seguros. Oh Padre, gracias. Gracias, porque tu palabra en este tiempo llega para animarnos. Tal vez algunos estamos, Señor, sin la fuerza. Tal vez otros estamos agotados. Tal vez estamos emocionalmente drenados. Tal vez otros están físicamente, Señor. No tan solo de su cuerpo, pero también, Señor, ya de sus emociones, oh Dios. Y tú llegas para alentarnos. Tal vez las tormentas, Dios, han sido muy fuertes en estos días. Tal vez, Señor, la barca, Señor, ha sido azotada, Señor, de manera fuerte. Pero se nos olvida que tú estás con nosotros en la barca y que tú nos dices que tengamos fe, oh Dios. Oh Padre, en esta hora clamamos a ti y reconocemos, Señor, que tú no mientes, que podemos descansar en el consejo y en tu promesa. Señor, no tan solo que las escribamos, Señor, en nuestros teléfonos, no tan solo que las escribamos, Señor, en nuestros espejos, pero hoy, Padre Santo, te pedimos que el Espíritu de verdad las escriba en nuestro corazón. Que nunca se borre, porque esa tinta nadie la puede borrar, oh Jehová. Oh Padre, tú conoces las cargas, tú conoces, Señor, la aflicción de tu pueblo, pero también yo conozco lo que dice tu palabra, que cuando claman tú respondes. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, tú escuchaste el clamor de ellos y por eso, Señor, hubo libertad, porque tú te moviste, Señor, a misericordia. Oh Padre, que podamos comprender en esta hora que aunque pase el tiempo, oh Jehová, lo que dijiste se ha de cumplir. Se ha de cumplir. Se ha de cumplir, iglesia, y su fiel amor te va a sostener. Te va a sostener en
en los días venideros. Te va a sostener hasta que se materialice lo que el Señor ha dicho que se ha de cumplir y que de su boca salió. Aleluya. Oh, Santo Dios. Padre, cambia nuestros pensamientos de queja, nuestros pensamientos de temor, cambia nuestros pensamientos de angustia, cambia nuestros pensamientos de víctima, para, Señor, poder caminar en medio de la prueba, confiando que la promesa, Señor, es la que va delante de nosotros, y que el propósito ha de cumplirse independientemente de las circunstancias. Que podamos descansar en estos días. Que esta palabra, Señor, nos dé la suficiente hambre para escudriñar las Escrituras. Y que tu Santo Espíritu, y cuando la palabra se abra, salte en esa palabra en nuestros ojos, Señor, y sea escrita en nuestros corazones y nos sostenga en medio de la prueba y de la aflicción. Tú nos darás la salida, porque tú eres fiel. Tú nos darás la salida, porque no hay prueba o tentación que estemos pasando, oh Jehová, que nosotros no podamos soportar. O porque aún en medio de la debilidad, lo que estamos pasando, Señor, lo podemos soportar. Aún en medio de que no tenemos fuerza, lo que estamos viviendo lo podemos soportar. Y con ella nos vas a dar la salida, la estrategia para salir. Hasta que se materialice lo que dijiste. Que podamos ver tu gracia, tu amor y tu fidelidad acompañándonos. Que podamos entender los propósitos más allá tal vez del dolor y de la tristeza. Que podamos ver, oh Dios, que hay otros que necesitan también conocer quién tú eres. Y que a través de nuestros procesos es que otros van a poder testificar que tú eres Jehová. Enfócanos en ti en esta hora. Enfócanos en tu palabra, en tus verdades, en tus principios. Enfócanos en las promesas que nos pueden, Señor, nos dan esas raíces firmes que nos sostengan. No tan solo para mañana, sino para todos los días de nuestra vida. Enfócanos, que nos deleite, que nos sepa dulce como la miel. Cuando Señor, estudiemos tu palabra y veamos tus promesas. Que veamos ese compromiso que tú has hecho, Señor, porque tú, Señor, tus compromisos tú no los rompes. Que podamos depender de ti, oh Dios. Mira aquellos, Señor, que tal vez tus finanzas están siendo, Señor, en este momento están teniendo problemas financieros. No, hazles ver más allá de lo que carecen, lo que tienen, oh Jehová. Como así decía hermana Debbie, pero has suplido. Has suplido. Que podamos deleitarnos en lo mucho y también en lo poco. Que podamos entender cuál es el propósito en este tiempo, oh Señor. Da paz a aquellos que están pasando por estos procesos. Por aquellos, Señor, que están en temor, Señor, de dónde van a estar. Que tu palabra nos recuerde en esta hora que nuestros caminos están trazados por ti, no por hombre, no por leyes de hombre, sino por ti, oh Jehová. Y que somos tus hijos. Y a donde tú nos envíes, ahí es que tenemos que estar. Aquellos que tal vez, Señor, estamos teniendo circunstancias, o aquellos que están teniendo circunstancias, Señor, en sus hogares. Que la palabra, Señor, que un momento dado diste a nuestra vida, que nuestra casa ha de servirte, a glorificarte. Señor, que no se nos olvide, Espíritu Santo, recuérdanos la palabra. Y que aunque veamos las tormentas y veamos, Señor, la oscuridad, podamos testificar y mantenernos firmes. Oh, pistío, estar firme de que tu palabra ha de cumplirse, que nuestra casa ha de servirte. Oh Padre, Señor,
Aquellos que tal vez, Señor, están pasando, Padre, por circunstancias, tal vez emocionales, tal vez tristeza, tal vez depresión, tal vez angustia. Padre, Señor, que en esta hora tu Santo Espíritu nos recuerde, Padre, que la plenitud que tenemos en nuestro amado Jesús es más que suficiente para echar todas estas situaciones, Señor, de nuestra vida. Que nos enfoquemos en ti, en lo que tú haces, en la llenura que tú nos das. Aquellos que han estado enfermos, oh Dios, hoy, Señor, oramos confiados en la palabra que llevaste las enfermedades, todas las enfermedades, en la cruz del Calvario. Y oramos, Señor, para que los cuerpos que están afectados de salud se sanen, sean sanados. Reprende toda fiebre, Señor, todo catarro, Padre eterno, todo dolor de espalda, todo dolor de cuello, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Libera, Señor, a tus hijos de cualquier abate, Señor, de salud. Y hoy venimos confiados delante de tu presencia, porque tu palabra nos recuerda que tú no eres hombre que miente, ni eres, Señor, hombre que se arrepiente. Y por eso podemos clamar a ti, sabiendo que cuando lo has dicho es porque lo puedes cumplir y lo quieres cumplir. En esta hora entregamos nuestras cargas, las entregamos hace tal vez 1 hora, 2 horas atrás. Yo te pido que cuando salgamos por estas puertas, lo que te entregamos, Señor, se quede delante de tu presencia. Y que de este lugar podamos salir, Señor, aliviados, confiados, seguros. Padre, que podamos salir, Señor, adorándote. Porque, Señor, las preocupaciones se te entregaron a ti, oh Señor, y sabemos que tú tienes, oh Padre, todo poder para hacer conforme como a ti te place. En esta hora, Señor, te queremos dar gracias. Porque aunque tal vez no lo entendimos en algún momento dado, hoy tu Espíritu nos los ha revelado. Ahora, ay, Santo Dios, hoy tu Espíritu nos ha revelado, Dios. Tal vez no lo entendíamos antes, pero hoy tu Espíritu nos los ha revelado. Y es que tu fiel amor, tu fiel amor nos acompaña, Dios. Tu fiel amor nos acompaña, Señor, en los montes, en el desierto, en el valle, en la tormenta, en la alegría. Oh Padre, en la nieve, en el sol, tú nos acompañas en todo momento. Tu fiel amor echa fuera todo temor. Tu fiel amor nos sustenta. Tu fiel amor nos hace vivir confiados. Tu fiel amor. Gracias, Señor, por recordarnos, Padre, que aún en medio del desierto tu fiel amor está, Señor, sosteniéndonos, Dios. Oh, gracias, Dios. Oh Padre, Señor, que hoy podamos experimentar, que lo podamos experimentar y que podamos decirte gracias por tu fiel amor. Gracias por tu fiel amor. Gracias, Señor, por tu fiel amor. Aleluya. Oh, gracias por tu fiel amor. Sí, Dios. Tu fiel amor, Dios. Qué hermoso ver que lo revelas desde el principio, Señor. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Vive Jehová.